¿Qué tal? Estamos aquí una vez más para escudriñar la palabra de Dios y darle sentido a nuestra vida en base a la verdad que es eterna, la verdad de Cristo, la verdad de Dios, que está en su palabra y que podamos meditar en nuestros caminos según lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, los eventos y las situaciones que hemos visto suceder en el mundo, en los gobiernos, en las familias, tragedias que quizás nunca habíamos visto, situaciones que se están cerniendo eh, sobre la tierra y el cambio de vida que pues estamos teniendo, ¿verdad? Un paro de descanso que se ha visto a nivel mundial, los gobiernos, las instituciones. Y tengo una palabra que quiero compartir con ustedes y me gustaría mucho, ¿verdad? Que usted pudiera abrir su corazón a lo que Dios tiene para nosotros. Quiero hacer una pequeña oración para que usted me acompañe en esta oración y pidamos a Dios que Dios nos guíe, que Dios nos hable y que solamente su palabra nos dirija en estos tiempos por medio de su Espíritu Santo que está obrando en usted y en mí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia sobre nuestras vidas, por la palabra que tú mandas para sanar nuestra alma, para fortalecer nuestra vida, para levantarnos en medio de las situaciones y para darnos la fe necesaria. El conocimiento de tu palabra, de tu amor, de tu nombre, Señor, nos hace fuertes y hoy estamos para meditar en este pensamiento, en esta palabra. Dios, danos corazón para entender, oídos para oír y ojos para ver tu gloria, para conocer más de ti. Porque tu palabra dice, Padre, que los entendidos resplandecerán. Así que en medio de este tiempo queremos resplandecer y queremos caminar no como a oscuras, sino viendo tu verdad. Háblanos y ministranos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Leemos luego en Salmo 126 que habla acerca de cuando Dios quite la cautividad y nos habla de su pueblo que irá andando y llorando, ¿verdad? El que lleva la preciosa semilla, pero dice que volverá con regocijo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque creo en estos días, meditando y pensando ante la incertidumbre que se ve y las cosas que estamos experimentando, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué vamos a hacer? Como iglesia, la iglesia qué debe hacer, como familias, las familias qué deben hacer. Y yo pensando en todo esto, escuchando opiniones, viendo algunas noticias, en mi corazón yo sentí acerca de esto, que verdaderamente estamos teniendo cambios, pero son momentáneos porque tenemos una esperanza en que las cosas van a mejorar, que esto va a cambiar, que esto no se va a agravar más, como que si el estar en casa o como que si el estar esperando que llegue a un tope toda esta tragedia, esta situación, podamos pensar, ¿verdad? Que de inmediato se va a quitar o que pasando los días, el tiempo de días, pues esto va a arreglar todo. Pero la realidad es que no. No creo que podamos esperanzarnos a que esto cambie para mejor, sino que más bien debemos estar pensando en cómo vamos a cambiar desde ahorita ya para que cuando llegue el tiempo de que todo tenga un cambio para bien, nosotros estemos listos, estemos preparados para no ser los mismos, para ya no estar en la misma condición. Y la palabra que quiero compartir con ustedes es acerca de cómo la iglesia juega un papel importante en este tiempo. La iglesia es una y esa iglesia es la que ha nacido de nuevo, tiene la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo en ella. Y la iglesia no es una institución, la iglesia
el cuerpo de Cristo, la iglesia es Cristo, ¿verdad? Así que muchas veces escuchamos que el concepto de la iglesia es que la iglesia debe dar un mensaje positivo, que debe de traer esperanza, no debe de dar malas noticias. La iglesia debe ser una comunidad optimista, favorable, y estoy de acuerdo con eso, porque la iglesia tiene que ser un refugio para la gente necesitada. La iglesia tiene que ser un lugar de terapia espiritual para los que lo necesitan, de asistencia, en ocasiones social, pero la mayoría de las veces en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las cosas de Dios. Y creo que la iglesia juega un papel importante en estos tiempos, pero no en el modo y forma que lo venía haciendo, sino que ahora la iglesia, ¿verdad? Cada creyente debe de saber que debemos de dar fruto, pero no un fruto de apariencia o de sistema o de forma que aprendimos. Más bien debemos dar el fruto de la gracia de Dios que obra en nuestra vida, del amor de Dios que verdaderamente está en nuestra vida, de la sabiduría y la fe que Dios nos da para poder salir adelante y enseñar a otros en lo posible a salir adelante de esta situación. Me refiero no a que no lo tenemos, sino que como iglesia lo metimos todo eso en una forma de expresión. Y en esa forma de expresión que le pusimos, como iglesia, ahorita no podemos funcionar así. En un funcionamiento de decir bienvenido a casa, pues estamos para servirte. No, sino que ahora la iglesia tiene que tomar su posición no delante de los hombres, en el sentido de decir que la iglesia está para que la gente venga, la gente escuche, la gente reciba, sino que ahora la posición de la iglesia es en los cielos, delante del trono de gracia, para que la iglesia interceda a favor de la tierra, porque la palabra nos dice que Dios busca intercesores, ¿verdad? Así que Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha a causa de la situación y la condición que hay en la tierra. Así que el fruto de cada árbol va a indicar si el árbol es bueno o el árbol es malo. Entonces, si como iglesia yo me acostumbré a tener una forma de servir a Dios, de hacer las cosas para Dios, ahora en este tiempo eso tiene que verse ya no en forma y tiempo y lugar. Ahora eso tiene que verse todos los días. Y primeramente con mi familia, primeramente con mi esposa, con mis hijos, en el trato con las personas que nos rodean y en cuanto a las situaciones que hay en las noticias y todo eso, debemos tomar conciencia de que lo que está pasando, nosotros debemos tomar una parte activa en los cielos, en nuestra posición en Cristo, como dice la palabra. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales para que podamos perdón, interceder a favor de la gente en la tierra, a favor de las cosas que están pasando en la tierra, pero no debemos interceder, orar en una formalidad tampoco que hemos aprendido. Más bien yo creo que debemos saber que este tiempo es un tiempo donde Dios quiere que aprendamos a orar, no en una formalidad, sino que aprendamos a orar desde el sufrimiento. Ciertamente ha habido muertes en otros tiempos, en lugares, situaciones, el holocausto, terremotos, maremotos, ¿verdad? Pandemias en algunos lugares, pero no necesariamente necesitamos nosotros mantenernos en una forma eh, de programa mental y espiritual para decir, vamos a tener reunión de oración. Pues tal día vamos a orar, pues ahora hay que ayunar por esto, ahora hay que ayunar por lo otro. Más bien debemos abrir nuestro oído espiritual y oír al Espíritu Santo y dejar que Él hable a nuestra vida y cambie nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser cambiado como iglesia. Y por eso David, cuando fue descubierto en su pecado, él dice, yo te ofrecería sacrificio, yo te ofrecería lo que tú quisieras, ¿verdad? Él dice, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que tenía que aprender a restaurar su vida
no de una formalidad de decir, pequé, voy a pedir perdón, me voy a levantar y Dios va a hacer la obra en mí. No, sino que él tenía que tener un quebrantamiento interno para reconocer su condición y que el cambio que viniera a su vida no fuera el mismo que, con el cual él entró a esa situación, sino que ese quebrantamiento lo acercara más a Dios y conociera más de la misericordia de Dios y que él pudiera depender totalmente del sustento de la gracia de Dios, porque Dios había hecho algo nuevo en él. Por eso él dice en el versículo 10, en Salmo 51, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, ¿verdad? El versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Así que oramos muchas veces por la conversión de los que están fuera de Cristo y queremos que se conviertan. Pero cuando vemos la situación que estamos viviendo, Dios más bien nos está llamando a la iglesia a convertirnos nosotros a Él nuevamente en una renovación de conversión para que entendamos el corazón del Padre, el corazón del eterno Dios y podamos caminar en quebrantamiento para poder entonces interceder, orar por los que no le conocen. No que nuestras oraciones no han sido oídas, no que nuestras oraciones no tienen poder o que no hemos caminado o hemos hecho eso. Lo que sí quiero decirles lo siguiente, que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón quebrantado para orar fuera de la formalidad y empezar a orar desde el sufrimiento. Romanos capítulo 12, versículo 12, ¿verdad? Nos dice que debemos tener una actitud de vida en medio de nuestro testimonio aquí en la tierra. Y dice así, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así que en la esperanza debemos mantenernos gozosos. Por eso no debe de caer nuestro ánimo porque tenemos una esperanza. Dios está con nosotros. Dios es soberano en medio de esta situación que se vino a nivel mundial. Pero también nuestra esperanza no está basada en que cuando se levante la restricción o cuando ya se nos diga que otra vez hay que quedarnos. No, nuestra esperanza está en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y nuestra esperanza no tiene que decaer. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios en esperanza que él tenía, siendo viejo, siendo una persona que no había tenido hijos, contra la esperanza de Dios. Así que Dios le dio una esperanza a Abraham para que tuviera una esperanza contra la esperanza que podía albergar en este mundo. Y Dios le dio descendencia. Nuestra esperanza no está en las limitaciones que hoy tenemos. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en la presencia de Dios. Lo que ya Dios conoce, nos habla por promesa y Dios nos ha dicho que Él va a hacer, que Él va a actuar. Así que las promesas de Dios nos dan esperanza. Y debemos estar gozosos porque hay esperanza. No es el fin. Quizás serán señales del fin o vamos a ver eso más adelante. Pero lo que sí le digo es que tenemos que tener esperanza. Y luego dice que debemos estar sufridos en la tribulación. De verdad, en la tribulación debemos aprender lo que es el sufrimiento. Pero el sufrimiento no que destruye, sino el sufrimiento que transforma. Porque el sufrimiento según Cristo, en Cristo, es por hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento en Cristo no es nunca por perdernos y apartarnos de Dios. Es el sufrimiento por cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Dios y caminar en rectitud con Dios. Así que debemos estar sufridos en la tribulación, porque la tribulación va a probar nuestra fe. Al ser probada nuestra fe, pues el viejo hombre se va a querer levantar, nuestra vieja naturaleza va a querer dominar, pero es ahí donde nuestro espíritu, nuestra vida espiritual se fortalece y entonces sometemos nuestra vida del viejo hombre, de la vieja naturaleza, para que obedezca a la voluntad de Dios. Y debemos aprender a ser sufridos. ¿Ser sufrido qué significa? Que necesitamos aprender a disciplinar
nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en medio de la tentación para sufrir hasta llegar a la perfección que Dios quiere. Debemos aprender a sufrir en la tribulación para saber crecer cuando viene la liberación, ¿verdad? Entendemos que el pueblo de Israel, aunque fue salvado por Dios, fue llevado de Egipto para entrar a la tierra prometida, no entraron. Y la palabra nos dice en Corintios que no entraron por su incredulidad. Así que no, ellos no querían el sufrimiento de la tribulación que era antes de entrar a conquistar. Ellos se acordaban de los ajos, las cebollas, los puerros, los rábanos, el pescado que comían de balde. Pero la verdad es que comían un pescado de cautividad, un alimento de cautividad, pero ellos no querían someter el viejo hombre, la vieja naturaleza, para conquistar el crecimiento y la libertad que Dios les iba a dar. Así que sufridos en la tribulación, y nos dice constantes en la oración. Constantes significa que nuestra oración debe estar presente en el altar de Dios. Nuestra oración debe estar presente en toda forma, ¿verdad? Petición, adoración, alabanza, intercesión, en guerra espiritual, oración de rendición, oración de confesión. Así que nuestra oración debe ser constante, porque en la oración Dios va a transformar nuestro corazón. La oración eficaz del justo no es la que dice las palabras que van a ser justas. La oración eficaz del justo es la oración que sale de un corazón que aprendió a orar eficazmente, rindiendo todos sus derechos, todas sus cosas esenciales para la vieja naturaleza, las aprendió a rendir para que se levante el nuevo hombre y ese nuevo hombre sea eficaz en la oración, ¿verdad? Así que la oración eficaz del justo no es la oración que se hace con buenas palabras, es la oración que se hace con las palabras que salen del corazón quebrantado, contrito y humillado, el corazón, el espíritu quebrantado. Así que orar desde el sufrimiento significa un cambio de vida, un cambio dentro de mí. Yo no puedo decir, voy a orar a Dios y voy a hacer una oración por las personas en el sentido de mi razonamiento. Cuando la crisis y la situación se ha levantado tan fuerte, necesito entrar al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Necesito inoportunar a Dios para hallar oportuno socorro para la necesidad que estamos pasando. La oración no es simplemente palabras, no es tiempo, no es reuniones. La oración es constante en nuestro espíritu. Nuestro espíritu desea orar, nuestro espíritu desea conectarse con Dios. Así que yo veo que Dios quiere ver a la iglesia cambiar en esta área, en el área de la formalidad, el sistema, y que la iglesia empiece a andar en el Espíritu, que empecemos a dejarnos controlar por el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10 dice que Dios derramaría espíritu de gracia y de oración. Así que hay un derramar de gracia y de oración. ¿Para qué? Para que podamos todos contemplar al que traspasaron, al Cristo de gloria, al Dios Todopoderoso, dando su vida en la cruz por nuestros pecados, y que podamos reconsiderar que si somos iglesia no es por la forma que tenemos, por el tiempo que llevamos reuniéndonos, sino que somos iglesia porque hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo, hemos sido redimidos de nuestro pecado, pero también así nosotros hemos entregado nuestra vida para una consagración total a la voluntad de Dios, y que el poder de su gracia obre en nosotros. Así que hay muchas situaciones que yo creo que Dios quiere cambiar en nuestra vida, y aquí es donde voy a entrar más al tema, ¿verdad? En el asunto de 1 Pedro 4:17 al 19, ¿verdad? Quizás hay capítulos en la palabra que no quisiéramos que existieran, porque queremos que Dios sea como un concepto que nosotros hemos formado y hemos dado, ¿verdad? Como el Dios de amor te va a rechazar, como el Dios de amor no va a responder tu oración. Pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que Dios no cambia. Y como Dios no cambia, su palabra tampoco, su palabra es eterna. Y primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 17,
La Escritura dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que, en mi opinión personal, yo pienso que lo que estamos viviendo, venga de la mano de quien venga, por lo que haya sucedido, toda esta situación a nivel mundial, toda esta condición de terror, de inquietud que hay en los corazones, todo lo que ha sucedido, venga de la mano de quien venga, por los planes o propósitos claros u ocultos, qué sé yo, en mi opinión personal. Yo creo que Dios es soberano. Y en su soberanía Dios permitió que algo así viniera sobre la tierra en este momento. Lo encontramos en la Biblia, profetizado, ¿verdad? Lucas capítulo 21, versículo 25, se lo leo para que podamos tener una referencia. Lucas 21, 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas. Pero aquí dice: a causa del bramido del mar y de las olas. Pero la angustia que se ha puesto en estos tiempos, yo creo que en la soberanía Dios ha permitido que esto suceda para traer, sí, escúcheme, en mi opinión, conforme a la palabra, para traer un juicio. Pero este juicio es justo, porque Dios es justo, ¿verdad? Y en este juicio, Dios está sacudiendo lo que tiene que ser sacudido para que se remueva lo que tenga que ser removido. Y en este juicio, Dios está llamando al arrepentimiento, pero dice que el juicio empieza por la casa. Y si este juicio tiene un sentido, es para que la iglesia, los que decimos conocer de Dios, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Y quitémonos la etiqueta de que yo sí creo en Dios, yo siempre he confiado en Dios. Claro, pero ¿qué tal que Dios quiere que dejemos la forma que aprendimos, las situaciones donde nos encajonamos, y que hoy veamos que en su soberanía Él nos llama a un arrepentimiento, porque a final de cuentas fuimos comprados por la sangre de Cristo? Así que desde mi corazón yo le digo, para orar desde el sufrimiento, la iglesia necesita cambiar, pero no podemos orar desde el sufrimiento si no entendemos algo, que es un tiempo de juicio, porque la fuerza del hombre es una y tiene límites, pero Dios en su soberanía no tiene límites y Él gobierna sobre todo y sobre todos. Esa es la soberanía, que Dios puede hacer que la situación cambie en un instante, pero también Dios puede hacer que la situación dure hasta que haya una respuesta de la tierra. Sabemos que la palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos y se convirtieren, entonces yo los oiré. Y tenemos ese versículo para decirlo, pero la palabra importante es: si se humillare, humillarse. Y humillarse significa tener la misma actitud que tuvo Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo para humillarse, convirtiéndose, haciéndose como hombre, haciéndose siervo,
como siervo ir a la muerte, y como obediencia a la muerte se fue a la muerte más horrenda, más terrible, más vergonzosa. Así que humillarse no significa, escúcheme, no significa solamente decir estamos humillados y queremos, Señor, que nos perdone. No, estar humillado es un cambio interno, es un cambio de corazón, es un cambio desde adentro, es una actitud espiritual donde no dependemos más de nosotros, sino que tomamos la forma en la cual Dios puede trabajar, en la cual Dios puede obrar para levantar un hombre nuevo. Por eso dice que en la obediencia que nuestro Señor Jesús tuvo, y al hacerse hombre, al irse como siervo, al morir en la muerte y muerte de cruz, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre tiene que ser reconocido por todas las naciones en toda la tierra, a través de esta situación que estamos pasando. Sí puedo darte una buena noticia, sí puedo ser positivo, sí puedo decirte somos la iglesia, ten esperanza, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Son promesas, es la palabra, es algo vivo. Pero para este tiempo y conforme pasen los días, quiero decir que Dios va a estar tratando más duro a nuestro corazón para llamarnos no a solamente recitar un versículo, sino a convertirnos en lo que la palabra dice. La palabra dice que debemos nosotros ser hacedores, y para ser hacedores debemos convertirnos a la palabra. Jesucristo es el verbo de vida, y con autoridad Él vino y hizo milagros, echó fuera demonios. Con la palabra Jesús dominaba aún los vientos y la mar. Jesús tenía la autoridad porque Él era la palabra, y la iglesia debe tener la palabra, y la iglesia debe vivir la palabra para poder interceder conforme a la palabra. Así que creo que es un tiempo de juicio, en mi opinión personal, y como iglesia debemos saber que antes que Dios trate con los de fuera, está tratando con nosotros, conmigo, contigo, ¿verdad? Dice la palabra que no es algo simple. Un juicio de Dios no es simple, no es algo que el hombre puede arreglar. ¿Cuándo se va a acabar esto? No sabemos. El hombre no lo puede arreglar. ¿Quiénes se van a librar? El hombre no lo puede arreglar. Si Dios permitió esto, Dios está haciendo un llamado a la iglesia y le está diciendo, empieza a sentir como yo siento y empieza a ver como yo veo y déjame usarte como yo te quiero usar. La iglesia de Cristo tiene que levantarse y tiene que ser sensible a lo que está pasando a la humanidad. Y no debemos tener ya una formalidad, debemos tener un corazón que oye el clamor de la gente, el clamor de la multitud, pero porque sabemos que no somos nosotros los que vamos a vencer, sino que sabemos que hay un Dios muy misericordioso y compasivo que los puede ayudar. Ezequiel 9, del versículo 1 al 6, para afirmar todavía este punto acerca de lo que yo acabo de decir como juicio. Ezequiel, lo busco aquí. Ay. Aquí está. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice así. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad.
No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Esta lectura de la palabra es muy intensa, porque nos habla de que hay una selección a quienes no se les va a tocar, pero nos dice que el juicio estaba para destruir, ¿verdad? Y aquí en el versículo 4 dice que Dios le dio instrucción a este hombre vestido de lino, diciéndole: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que los intercesores, los que oran desde el sufrimiento, los que pueden pensar que quizás sus oraciones no tienen respuesta, están siendo marcados en el ámbito espiritual para que ellos no sean destruidos, ¿verdad? Porque si Dios busca intercesores y alguien se levanta en intercesión, obediente a Dios, dejándose quebrantar por Dios, de tal manera que gime, vean nada más, gime, ¿verdad? Imagine nada más la intensidad de acción, de fe que hay en la tierra para que Dios intervenga en medio de la situación. Y aunque la destrucción está, los intercesores están gimiendo en el altar, en el lugar de entrega, en el lugar de sacrificio, en el lugar de consagración, para que Dios detenga el juicio. Así que dice que el juicio viene y comenzará por el santuario, por la casa, por la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, te escribo esto, 1 Timoteo 3:15, para que aprendas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Así que la iglesia también va a tener tiempos en este periodo de juicio, va a tener tiempos donde va a ser probada la fe, ¿verdad? De cada persona. Nadie está exento. De mi parte yo te digo, nadie está exento, porque yo creo que esto es juicio de Dios en su soberanía, aunque hay promesas de bendición y protección para nosotros como hijos de Dios. Yo creo que Dios nos está llamando al arrepentimiento y está buscando un cambio radical en la iglesia, porque a final de cuentas Dios quiere traer una gloria mayor sobre su casa, sobre su templo. ¿Dónde vemos eso? En Ageo, ¿verdad? El libro de Ageo. Dice la palabra que vendrá un avivamiento, un mover de Dios, una gloria mayor. Y entonces creo que empezarán a desatarse sucesos y eventos que nos estarán marcando más hacia el fin de esta generación. Pero primero estamos pasando esto, ¿verdad? Y yo nunca había visto esta situación.